Estás escuchando Mujer Arte, artistas en pie de igualdad. Queríamos hablar sobre esta cuestión de Mariquita escritora, y una pregunta que teníamos es sobre George Sand como posible modelo de personalidad o su influencia sobre Mariquita. Tiene su propia personalidad muy formada ya antes de leer los libros de George Sand. Ella la admira a George Sand, dice, en muchas páginas de Sand me he encontrado yo misma. Se lo dice en la única carta prácticamente que conocemos que le escribió a Juan María Gutiérrez sin firma, pero que está en el archivo Gutiérrez y que es de letra de Mariquita. Yo creo que esas aventuras que pasaban una mujer como George Sand, que era mucho más que las de Mariquita, si uno lee la biografía de George Sand, aquellas unas historias impresionantes de amores, de política, de libros, etc. Mariquita siempre se sentía un poco achicada por no haber tenido una educación, hoy llamaríamos una educación formal. Temía no estar a la altura de los hombres que la rodeaban y que habían estudiado. Y eso se nota en muchos de sus escritos. Ella lo que tenía era la educación de alguien que ha leído siempre, que se ha refinado a través de ese sistema de la lectura, y que tiene una forma espontánea de escribir que ha sido muy elogiada por Borges, inclusive, como hay que introducir el género epistolar, y a Mariquita Sánchez, decía Borges, como dentro de nuestra literatura. Pero ella misma se sentía insegura. Y en esas magníficas memorias de Buenos Aires virreinal, que yo digo que son muy buenas, no porque sean escritas en forma sofisticada, sino porque relatan en pocos términos el comercio, los productos, cómo era el interior en relación a Buenos Aires, cómo era la sociedad, cómo era realmente con relación a España, cuando ella dice que se iban muy contentos a ingresar al ejército al servicio del rey, cuando habla de los abogados de la época, lo habla ya sin aquellos rencores que generó la independencia, cómo eran de severas las relaciones de padres e hijos. Es decir, todo lo que ella relata realmente es breve y es absolutamente sustancioso. Es decir, es una lección de qué debe elegir uno para escribir historia. Así como otra frase famosa que yo recuerdo a Mariquita, y creo que es en una carta a Alberdi, cuando ella dice: somos malos de raza los porteños, ni entre nosotros ni con nosotros hemos de vivir en paz. A todos aquellos que nos critican los porteños todo el día, me imagino que esta frase les parece asombroso que Mariquita, una señora de la oligarquía, la dijera. Pero bueno, ella tenía esa capacidad de observación y de sinceridad para hablar de estos temas, ¿no? Ahora, ahí, ¿ves? Me produce curiosidad, porque yo pienso, estas mujeres de las salonières francesas, como Madame de Recamier o Sévigné o lo que sea, que sí podrían haber funcionado como una suerte de modelo para ella, eso sí era posible. Lo que no podría ser tan posible es la cuestión de meterte en el oficio de ser escritora. Bueno, ella no va a ser escritora, no es una escritora profesional, es una escritora espontánea a través de la correspondencia. Y yo creo que el modelo de estas mujeres llega tarde a su vida, porque ella ya era Mariquita Sánchez en 1810, cuando recibía a toda la gente de la Junta de Mayo, y ya hacía política, y hacía cultura, y recibía a los literatos, y recibía a los viajeros, de manera que no aprendió de estas mujeres. Quizás las admiró, seguramente sabemos que las leyó, pero no fueron su modelo. Es decir, ya tenía eso en su formación. Yo creo que además se ha hablado mucho de Salonier. Yo en mi libro no uso la palabra Salonier para nada, pero de todas maneras tampoco eran solamente francesas, había muy importantes salones en Viena, en Berlín en esa época, y algunos también en Madrid. Pero no me parece que en Madrid hubiera tantos de mujeres. Y tampoco era Mariquita la única mujer que en los años 10 tenía un salón.
los hermanos Robertson, importantes comerciantes ingleses que dejaron sus memorias de la Argentina en Sí, los años 1820, hablan de 3 salones, el de Mariquita y 2 más, ¿no es cierto? Unos con una tendencia política más conservadora, los de la hermana de Zarratea, otro más liberal, el de Mariquita, y otro más, de manera que no es un caso único. Es decir, se daban porque se dieron junto con la incorporación de Buenos Aires al ritmo de ideas del mundo a través del comercio y de los vínculos mayores y de mayor gente extranjera que viene, ¿no? Eso convierte la tertulia familiar solamente limitada al pequeño grupo primario en una cosa mucho más abierta. Realmente es muy interesante porque nosotras nos cuestionábamos cuando charlábamos de la multifacética Mariquita, pero fundamentalmente también de Mariquita como escritora, y decíamos, bueno, ella no tuvo la intención de escribir como Juana Manso, que escribió profesionalmente, entre comillas, ¿no? Pero claro, lo que vos decís acerca del género epistolar es muy interesante, porque ya ahí la ubicamos en una jerarquía distinta, ¿no? No es simplemente que escribe cartas con sus íntimos o sus amigos, sino que además hay un género literario que ella va conformando de esa forma, ¿no? Sí, si uno lee la correspondencia solamente de Mariquita, es un género literario que nos permite una enorme apertura a muchas cosas, como yo les decía. Y hay otro tema que no me gustaría dejar de comentar. Mariquita le importa mucho que la educación de la mujer se concrete. Y se toma mucho trabajo cuando ella tiene, en los años 20, y después cuando vuelve del exilio y retoma la sociedad de beneficencia, en la fundación y la vigilancia y el control de las escuelas de niñas. La Escuela de Niñas de San Isidro, por ejemplo, fue fundada por ella, y otras más, en Flores. Se fueron fundando en distintos puntos de la provincia en los años 20. Esto es muy pionero. Estamos en América Latina y en sociedades donde realmente la enseñanza para las niñas era muy disminuida. Fue tan importante la acción de la sociedad de beneficencia que en 1852, después del gobierno de Rosas, cuando empieza Sarmiento como director de escuelas a hacer el relevamiento, ve que la educación de las mujeres es casi más que la de los hombres. Esto es algo rarísimo. Y Mariquita tiene que ver con todo ese movimiento. Y además hay mucho de ella, de un feminismo en el cual ella lamenta que la mujer sea ignorante y que no merezca el respeto de sus hijos mayores ni de su marido. Eso es constante en ella. Y eso inspira esa labor educadora. Educación, cartas, todo eso forma parte de una personalidad de un nivel intelectual para mí muy alto, pero humano también, que no se conforma con ella misma, sino que quiere dar más a los otros, ¿no? Fantástica esta síntesis, es muy, muy, muy valioso lo que decís, porque también su nivel de intelectual, su cultura, podríamos decir que era una persona culta, no sé si eso existe en el siglo XIX, pero... Sí, existe, por supuesto. Claro. Pero por otro lado, además, ella, además de su afecto, de la cosa que era muy graciosa, tenía sentido del humor, la gente la quería, era simpática. Y además, algo importante, ella era una pacifista, porque ella se enoja mucho, incluso, ella siempre protesta lo que vos mencionabas hace un ratito, ¿no? Esa división entre los argentinos o los porteños que habla, que siempre Sí, ella están ha tomado discutiendo. partido en esas divisiones, pero el derramamiento de sangre, la guerra, sobre todo cuando es ya mayor y ve que no hay solución, porque cuando es joven seguramente piensa que se van a arreglar las cosas con mayor facilidad. Cuando ve el reiniciarse de las rencillas, realmente le duele en serio, ¿no? Y se escriben unas últimas cartas que a mí son muy interesantes con el doctor Muñiz, aquel extraordinario médico de la guerra, digamos, y formador de médicos en la Argentina, que fue amigo de ella y que en los últimos años cumplió funciones en la guerra del Paraguay. Y le escribe hablando de que ellos son 2 personas de Mayo,
la Argentina del año 10, y que ahora ven esta cosa tremenda, ¿no? Y bueno, es una reflexión profunda y que de alguna manera nos ayuda también a que digamos, las situaciones pueden superarse y vuelven a presentarse nuevas dificultades, pero para mí eso también es una enseñanza de la vida de Mariquita. Bueno, ¿y qué les parece, chicas, si nos vamos despidiendo? Agradeciendo desde ya a María su generosidad de haberse permitido contactarnos con ella y de habernos brindado tan generosamente todas sus experiencias con Mariquita Sánchez. ¿Qué te parece si nos despedimos con la imagen al costado de tu libro? Desde 2017, visibilizando el papel de las mujeres en el arte. Gracias por escucharnos. Mujer Arte, artistas en pie de igualdad.